No voy a cuidarte, papá. No soy tu enfermera. Sus palabras retumbaron en el pasillo, mientras el vaso que sostenía cayó al suelo y se hizo añicos. Yo permanecí sentado en el sofá, mirando el desastre, con un hilo de voz apenas audible. Espero que nunca necesites que alguien te cuide a ti. Aquel día no imaginaba que, apenas 24 horas después, el destino le enseñaría el peso real de sus propias palabras. Pero todo comenzó unas semanas antes, en una tarde tranquila en Valencia, cuando todavía creía que el amor familiar bastaba para mantenernos unidos. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez alguien que amas te sorprendió con palabras que dolieron más que cualquier golpe. Me llamo Tomás Serrano, tengo 69 años y vivo solo en un piso modesto de Ruzafa. Desde que Isabel, mi esposa, murió en 2019, mi hija Laura venía a visitarme 2 o 3 veces por semana. Al principio, sus visitas eran breves, pero llenas de cariño. Con el tiempo, se convirtieron en obligaciones apresuradas, cargadas de reproches y silencios incómodos. Yo nunca le pedí mucho, un paseo, ayuda con la compra, una charla sin que el móvil interfiriera. Aún así, confiaba en que la sangre no falla y que, en algún momento, volveríamos a estar cerca. Era un martes cualquiera. Me sentía mareado y llamé a Laura para que me acompañara al hospital. Papá, hoy no puedo. Tengo reunión con el jefe, respondió con irritación. No te pido que faltes al trabajo, solo que vengas después, insistí. Tienes taxi, tienes vecinos, no dependas tanto de mí, replicó, con un tono que dolía más que las palabras. Colgué sin discutir, pero sentí que algo en nuestra relación se rompía. Al día siguiente vino a casa, no para disculparse, sino para dejar claro que no quería cargas emocionales. No pienso pasarme la vida cuidando a alguien que no me deja vivir la mía. No respondí. Solo la miré en silencio y le ofrecí una taza de café. Ella la rechazó. Ese rechazo me caló hondo, la última vez que entró a mi casa con tranquilidad. Pasaron días de rutina silenciosa. Yo regaba las plantas, cocinaba solo y escuchaba el eco de su negativa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio recordaba que el vínculo se estaba deshilachando. Sin embargo, aún confiaba en que la vida encontraría su manera de enseñarle. Y, aunque no lo sabía, estaba a punto de suceder. La lección llegaría antes de lo que cualquiera de los dos esperaba, con la crudeza y la ironía que solo la vida sabe imponer. Era martes, y yo me sentía débil, con un mareo persistente que me hacía dudar si podría salir solo de casa. Llamé a Laura para que me acompañara al hospital. Papá, hoy no puedo. Tengo reunión con el jefe, respondió con fastidio. No te pido que faltes al trabajo, solo que vengas después, insistí, intentando que entendiera que no quería interrumpir su vida. Tienes taxi, tienes vecinos, no dependas tanto de mí, replicó, con un tono que parecía calculado. Colgué el teléfono y me dejé caer en el sofá. La frialdad en su voz había cambiado algo entre nosotros. No era la primera vez que me decía que no podía cuidar de mí, pero esta vez hubo un filo distinto, una mezcla de cansancio, obligación y desprecio. Sentí un vacío profundo, como si una pared invisible se hubiera levantado entre mi hija y yo. Al día siguiente apareció en casa. No para abrazarme ni preguntar cómo estaba, sino para marcar distancias. Papá, no voy a cuidarte. No voy a pasarme la vida atendiendo a alguien que no me deja vivir la mía, dijo con firmeza. No respondí. Solo la miré, ofrecí una taza de café y me senté a esperar. Ella la rechazó con un gesto leve, casi automático. Ese rechazo me dolió más que cualquier palabra hiriente. Su orgullo, su necesidad de marcar límites, había transformado nuestro vínculo en algo que ya no reconocía. Pasaron 2 semanas sin verla. Cada día me levantaba, regaba las plantas, preparaba el desayuno y repasaba silenciosamente cada frase que nos habíamos dicho. Cada recuerdo con Isabel, cada paseo por el Turia, cada conversación con Laura, parecía teñido ahora de una sombra de distancia y reproche. El tiempo se estiraba en mi soledad y el eco de su "no voy a cuidarte" resonaba en las paredes. Una mañana, mientras barría la terraza, la vi cruzar la calle hacia su coche. Grité su nombre, pero fingió no escucharme. La impotencia me ancló al suelo, mi hija parecía vivir en un mundo donde yo no existía más que como un inconveniente. Por la tarde,
decidí llamarla. Laura, necesito hablar contigo, dije con voz temblorosa. Otra vez, ¿qué pasa ahora?, respondió con irritación. Solo quería decirte que te echo de menos, arriesgué. Papá, por favor, no empieces. No soy tu enfermera. Si te pasa algo, llama a emergencias, sentenció. Esa frase me atravesó. Me quedé en silencio, con la taza de café entre las manos. Respirar era un esfuerzo, el aire parecía más pesado que nunca. Sentí que el tiempo se detenía y que, por primera vez, el mundo se dividía en antes y después de esa conversación. Esa noche, mientras me acostaba, repasaba cada gesto de mi hija, cada palabra dicha y no dicha. La distancia se había convertido en un abismo, y yo no podía saltarlo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que la vida no había terminado, que las lecciones más profundas llegan cuando menos lo esperamos. Y aunque no lo sabía, el destino estaba a punto de enseñar a Laura, con la crudeza que solo la vida sabe tener, el verdadero valor de esas palabras que ahora le pesaban más que cualquier herida física. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Beatriz, la vecina del piso de arriba. Tomás, tu hija, ha tenido un accidente. La ambulancia se la ha llevado hace unos minutos. Mi corazón se detuvo. No podía pensar con claridad, un calor extraño me subió por el pecho mientras agarraba las llaves y salía del piso como un hombre que ha olvidado cómo caminar. La calle estaba tranquila, el sol aún tímido sobre los naranjos de Ruzafa. En la esquina, el coche de Laura estaba destrozado contra una farola. Los vidrios rotos reflejaban la luz del amanecer como pequeñas heridas brillantes. El agente que estaba en el lugar se acercó con calma, como si quisiera amortiguar la violencia de la noticia. Se saltó un semáforo un motorista. Ella está estable, pero ha sufrido varios golpes y una fractura en la pierna. No dije nada. Solo asentí, con la sensación de que mis piernas ya no podían sostenerme. Todo lo que había ocurrido las últimas semanas, cada reproche, cada silencio, cada no voy a cuidarte, que me había atravesado como un puñal invisible, ahora parecía girar sobre sí mismo, devolviendo su fuerza hacia Laura. El hospital estaba lleno de murmullos y pasos apresurados. La vi en la camilla, pálida, con la pierna inmovilizada y los ojos abiertos, sorprendidos. Cuando me vio, su rostro cambió, orgullo, rechazo y autoridad se disolvieron de golpe, dejando paso a un miedo infantil que me hizo sentir que la vida nos había intercambiado los papeles. Fui yo quien la cuidó. La llevé a mi piso porque su casa no tenía ascensor. Preparé la habitación, acomodé la cama, limpié las vendas y organicé todo para que su recuperación fuera lo más llevadera posible. Preparé sopas calientes, puse agua junto a la cama, y cada mañana le ayudaba a levantarse y a bañarse. Las primeras noches apenas hablábamos. Laura evitaba mirarme, avergonzada, impotente, como si sus palabras dichas con tanta frialdad ahora pesaran sobre sus hombros con una gravedad que no había imaginado. Recuerdo una tarde en particular, ajustándole la férula mientras ella intentaba no moverse demasiado, susurró apenas audible. Papá, no sé cómo disculparme. Yo solo sonreí con suavidad. No tienes que hacerlo, respondí. En ese momento comprendí que no eran necesarias las disculpas, cada gesto de cuidado, cada hora dedicada a su recuperación, estaba enseñándole algo que ningún sermón habría logrado, la empatía, la humildad y la gratitud. Los días pasaron y la rutina se transformó en una coreografía silenciosa, yo cuidando, ella aceptando, nosotros reconstruyendo un vínculo que parecía perdido. La risa empezó a filtrarse por la casa, tímida al principio, luego más segura. Laura comenzó a preguntar cómo me sentía, a involucrarse en pequeñas tareas domésticas, a compartir recuerdos de su infancia. La casa, antes fría y silenciosa, volvió a oler a hogar, a familia, a vida compartida. Un día, mientras veíamos un álbum de fotos viejo, Laura señaló una fotografía de su madre. Mamá siempre decía que eras demasiado bueno conmigo, y tenía razón, dijo con voz quebrada. Mi corazón se llenó de una calma inesperada. No necesitaba más palabras. La lección ya estaba aprendida, la vida había enseñado a mi hija lo que yo no había podido decirle con reproches ni consejos. El accidente había invertido los roles y, en ese intercambio silencioso, nos había regalado comprensión y cercanía. Cuando Laura pudo volver a caminar por sí misma, me abrazó largo, sin decir palabra.
Por primera vez en años, sentí que era mi hija quien me abrazaba, no una extraña cargada de orgullo. La ironía de la vida nos había devuelto algo que parecía perdido para siempre, la confianza, la complicidad y el respeto mutuo. Meses después, mientras tomábamos café en la terraza del piso, observando los naranjos y escuchando el murmullo de la ciudad despertando, Laura sonrió. A veces pienso en lo que te dije aquel día. No voy a cuidarte, qué ironía. Le respondí con la calma de quien ha visto la vida girar sobre sí misma. No lo pienses más. La vida ya se encargó de enseñarte lo necesario. El sol caía suavemente sobre Ruzafa y un silencio amable nos envolvió. El vínculo roto estaba soldado, no por culpa ni necesidad, sino por comprensión. Porque hay palabras que hieren, pero también hay días en los que el destino se encarga de curarlas, con la paciencia y la exactitud de quien sabe que todo vuelve a su lugar, tarde o temprano. Pasaron los meses y la rutina de cuidado que había comenzado como una obligación se transformó en un acto de amor silencioso, en una conversación sin palabras, en la reconstrucción de un vínculo que creía perdido. Cada mañana, el aroma del café recién hecho, mezclado con el de las tostadas, llenaba el piso y parecía borrar los ecos de aquel "no voy a cuidarte", que resonaba aún en mi memoria. Laura ya podía caminar, pero yo seguía acompañándola, no por necesidad sino por elección. Habíamos aprendido, los dos, que el respeto y el cariño no se imponen, se demuestran. En las tardes, nos sentábamos en la terraza del piso a observar el barrio, las calles de Ruzafa, los naranjos cargados de fruto, los niños que jugaban y el bullicio lejano que llegaba como un murmullo. En esos momentos, la conversación era ligera, pero cargada de recuerdos compartidos y silencios cómodos. La tensión que había existido entre nosotros se había transformado en complicidad. Un día, mientras ordenaba la biblioteca del salón, Laura encontró una carta que Isabel me había escrito años atrás, dirigida a ambas, a ella y a mí. La abrimos juntos. En la letra cuidadosa de mi esposa se leía: el amor familiar no se demuestra con grandes gestos, sino en los pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos. No dejéis que la prisa de la vida os haga olvidar que el cuidado mutuo es un acto de respeto y de memoria. Laura me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: nunca comprendí hasta ahora lo que mamá quería decir, y hasta qué punto tenía razón. No respondí con palabras, mi silencio fue suficiente. Su abrazo, largo y sin prisa, lo dijo todo. Era la manera de sanar años de orgullo, de resentimiento y de distancia. La vida nos había ofrecido una lección dura, inesperada, pero eficaz. Lo que el accidente no había destruido, la humildad y la paciencia lo reconstruyeron. En las semanas siguientes, comenzamos a retomar algunas de nuestras pequeñas rutinas. Paseos por los jardines del Turia, cafés en el mercado de Ruzafa, conversaciones largas que no necesitaban móvil ni prisa. Cada gesto, por mínimo que pareciera, se convirtió en un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de enseñarnos lo que olvidamos. Que la familia es un refugio, no un deber, un cuidado mutuo, no una carga. Recuerdo un jueves por la mañana, mientras preparaba la tostada y el café, Laura se acercó y colocó su mano sobre la mía. Papá, gracias. Por todo, susurró, con la voz quebrada, pero firme. Sonreí, con esa calma que llega cuando uno comprende que las heridas se cierran no con palabras, sino con actos silenciosos. No hay nada que agradecer, hija. Solo seguimos siendo quienes siempre debimos ser. Meses después, mientras tomábamos café en la terraza y el sol caía sobre los naranjos, Laura rompió el silencio que a veces se vuelve necesario después de tanta reconstrucción. A veces todavía pienso en lo que te dije aquel día. No voy a cuidarte. Qué ironía de la vida. No lo pienses más, respondí con suavidad. La vida ya se encargó de enseñarte lo necesario. El aire se llenó del olor a azahar y un silencio amable nos envolvió. En ese momento comprendí que la lección no estaba en la culpa ni en el arrepentimiento, sino en la comprensión. Habíamos aprendido a cuidar y a recibir cuidado sin condiciones, con respeto y sin reproches. El vínculo roto estaba soldado, no por necesidad ni por miedo, sino por el entendimiento profundo que surge solo cuando la vida, con sus giros inesperados, nos enseña la verdad. Aquel vínculo recuperado no era perfecto, nunca lo sería. Había cicatrices, memorias dolorosas, silencios que antes habrían sido gritos. Pero había también una nueva certeza, que las palabras pueden herir, sí, pero también que la paciencia,
La humildad y el cuidado sincero pueden reconstruir lo que parecía perdido. Y así, mientras el sol caía sobre Valencia y los naranjos del barrio de Ruzafa se mecían con la brisa, me sentí en paz. Había aprendido que la vida es un espejo, devuelve lo que damos, y nos enseña, a veces con dolor, a valorar lo que antes ignorábamos. Laura y yo estábamos nuevamente juntos, no porque la vida nos obligara, sino porque habíamos comprendido que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, incluso después de las palabras que duelen. Pasaron los meses y la vida en el piso de Ruzafa se había transformado en algo que no habría imaginado aquel día en que Laura me gritó, «No voy a cuidarte». La casa, antes silenciosa y llena de sombras, ahora olía a pan recién hecho, café caliente y recuerdos compartidos. Cada rincón parecía haber recuperado su memoria, sus historias, sus ecos de risas y conversaciones pausadas. Yo me levantaba temprano, regaba los naranjos del balcón, preparaba el desayuno y la esperaba para caminar juntos por las calles del barrio. Lo hacía sin pensar en obligación, sino en el placer silencioso de compartir los días con mi hija. Laura había aprendido a valorar cada pequeño gesto. La pierna ya estaba casi recuperada, pero el cuidado mutuo había generado algo más profundo que la simple asistencia física, había nacido una comprensión nueva, delicada y firme, que ningún accidente ni reproche podrían borrar. Observaba cómo ella ahora anticipaba mis necesidades, cómo me preguntaba cómo me sentía, cómo sonreía al preparar la comida o al contarme algo que había sucedido en su trabajo. La joven que una vez me había negado su tiempo y su cuidado se había transformado, sin prisas, en alguien atento, consciente de que la vida no da segundas oportunidades para quienes ignoran la fragilidad de los otros. Un día de domingo, mientras organizábamos juntos viejas fotografías, Laura señaló una imagen de Isabel, mi esposa. Su voz temblaba, pero había una claridad que antes no existía. Mamá siempre decía que eras demasiado bueno conmigo, y tenía razón. Yo no entendía hasta ahora lo que significaba cuidar de alguien. No hice falta responder. Su abrazo dijo todo lo que necesitábamos decir. La ironía de la vida se había manifestado de la manera más cruda, aquel «no voy a cuidarte», que había resonado como un golpe de reproche se había convertido en la lección que ella necesitaba aprender. La vida nos había invertido los roles, nos había obligado a mirarnos de frente y reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad. Con el paso de los meses, la rutina cotidiana se convirtió en un acto de reconciliación silenciosa. Paseábamos por los jardines del Turia, nos sentábamos a tomar café en las pequeñas cafeterías del barrio, charlábamos sobre recuerdos de infancia y planes sencillos para el futuro. Cada gesto era un recordatorio de que el amor no se impone, se construye, día a día, en la paciencia y en la comprensión. Laura, que antes huía de cualquier muestra de cuidado, ahora buscaba compartir momentos, escuchar y ofrecer su ayuda. Todo aquello que me había dolido, todo lo que pensé que podría perder para siempre, regresaba con fuerza y serenidad, como si la vida misma se hubiera encargado de recomponerlo. Recuerdo un amanecer en particular, mientras tomábamos café en la terraza. La luz dorada bañaba los naranjos y las calles comenzaban a llenarse de ruido y movimiento. Laura rompió el silencio. «Papá, a veces todavía pienso en lo que te dije aquel día. No voy a cuidarte». Qué ironía de la vida. Sonreí, tranquilo, con la serenidad que da el tiempo y la experiencia. No lo pienses más. La vida ya se encargó de enseñarte lo necesario. El sol se filtraba entre las ramas, y el aroma del azahar flotaba en el aire. Un silencio amable nos envolvió, un silencio lleno de reconciliación y entendimiento. No había reproches, no había necesidad de palabras mayores. Todo había sido dicho con actos, con cuidado y paciencia, con la humildad que surge de ver cómo la vida devuelve lo que se da. Con el tiempo comprendí que la lección no era solo para Laura, sino también para mí. Había aprendido que el amor verdadero no se mide en gestos grandilocuentes ni en sacrificios dramáticos. Se mide en la constancia de los pequeños detalles, en la comprensión silenciosa, en la capacidad de esperar sin juzgar, de sostener sin imponer y de dejar que la otra persona aprenda por sí misma. Y así, mientras las tardes caían sobre Valencia y la ciudad empezaba a llenarse de luces y murmullos, me sentí en paz. Observé a mi hija, que ahora caminaba junto a mí con seguridad, y pensé que la vida nos había regalado un segundo comienzo. No perfecto, no libre de cicatrices, pero lleno de comprensión, respeto y cariño mutuo. Porque la vida es un espejo, devuelve lo que damos.
Enseña con la paciencia del tiempo y nos recuerda que algunas palabras hieren, sí, pero también que algunas acciones sanan, reconstruyen, y finalmente, enseñan lo que el corazón necesita comprender. El vínculo roto estaba nuevamente unido, no por necesidad ni culpa, sino por la claridad silenciosa de la experiencia compartida. Y mientras el sol caía sobre los naranjos de Ruzafa, comprendí que ese abrazo, esa mirada, esa rutina diaria llena de cuidados simples, era la verdadera victoria de la vida, la paz que llega cuando aprendemos a cuidar y a ser cuidados sin condiciones. Los días siguieron su curso, lentos y pacientes, con la misma cadencia que acompaña a quien ha aprendido a vivir sin prisas. Laura ya caminaba con normalidad, y yo me levantaba cada mañana con la certeza de que el simple hecho de vernos juntos era una pequeña victoria contra el tiempo y el rencor. La casa olía a café, pan tostado y recuerdos, las paredes guardaban las risas que antes se habían escondido bajo capas de orgullo y distancia. Era curioso cómo los pequeños actos, un vaso de agua colocado cerca de la cama, un abrigo recogido del perchero, una pregunta sobre cómo había dormido, podían reconstruir tanto. Un sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Laura se acercó a mí y dijo con voz suave: «Papá, ¿recuerdas aquel día en que te grité? Aquel no voy a cuidarte, que tanto te dolió, ahora lo entiendo». No era desprecio, era miedo. Miedo a no saber cómo hacerlo, a no estar a la altura. No respondí con palabras. La miré y simplemente asentí. Comprender que alguien reconoce sus errores y los enfrenta con humildad vale más que cualquier disculpa repetida. En su mirada había algo que antes no existía, la aceptación de la fragilidad propia y ajena, y un respeto silencioso que se había ganado con paciencia y tiempo. Pasamos la tarde entre fotos antiguas y recuerdos compartidos. Cada imagen nos contaba historias que habíamos olvidado, momentos de infancia, cumpleaños, viajes, tardes de verano en que Isabel nos sonreía desde la memoria de la familia. Laura empezó a reír, ligera, sin el peso del reproche que la había acompañado durante años. La casa se llenó de vida, del tipo de vida que no se ve en grandes gestos, sino en la constancia de quienes permanecen. A veces, mientras la observaba organizar el salón o preparar la comida, pensaba en la ironía de todo lo ocurrido. Lo que había parecido una ruptura definitiva, un abismo entre padre e hija, se había convertido en una reconstrucción lenta pero sólida, hecha de paciencia, silencios compartidos y cuidado mutuo. La vida nos había enseñado, de la manera más cruda y evidente, que el orgullo puede romper vínculos, pero que la empatía y la dedicación los restauran con más fuerza que cualquier palabra. Una tarde, caminando juntos por los jardines del Turia, Laura se detuvo frente a un naranjo en flor y dijo: «Papá, la vida nos puso en esta posición, y la verdad, gracias a ello ahora entiendo lo importante que es cuidar y ser cuidado. A veces lo olvidamos hasta que la vida nos lo recuerda de golpe». Asentí en silencio. Sus palabras no necesitaban respuesta, todo estaba dicho en el gesto de caminar a mi lado, en su risa ligera y en la forma en que me ofrecía ayuda sin que yo la pidiera. Era la manera en que la vida devuelve lo que damos, y como enseña sin sermones, con hechos simples y silenciosos. Esa noche, mientras preparaba la cena y escuchábamos el murmullo de la ciudad desde la ventana abierta, reflexioné sobre todo lo que había sucedido, los reproches, los silencios, la fractura en nuestra relación y el accidente que cambió los roles. Comprendí que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, nos exige humildad, paciencia y voluntad de aprender. Meses después, mientras tomábamos café en la terraza y el sol caía sobre los naranjos de Ruzafa, Laura rompió el silencio que a veces se hacía necesario después de tantas emociones compartidas. «Papá, a veces todavía pienso en lo que te dije aquel día. No voy a cuidarte». Le sonreí, con la serenidad que solo da el tiempo y la experiencia. «No lo pienses más. La vida ya se encargó de enseñarte lo necesario». El aire estaba lleno de olor a azahar y de la tranquilidad que solo llega cuando los errores se reconocen y los vínculos se reconstruyen. Ya no había reproches, ni culpas, ni silencios incómodos. Todo estaba dicho y hecho con paciencia, cuidado y respeto. La vida había demostrado que incluso las palabras que hieren pueden convertirse en lecciones que sanan. Comprendí entonces que la verdadera paz no se encuentra en exigir disculpas ni en lamentarse, sino en aceptar la fragilidad del otro y la propia, en cuidar y ser cuidado sin condiciones. La relación con Laura, reconstruida lentamente, era ahora más fuerte y consciente que nunca.
La experiencia nos había enseñado que los vínculos familiares no se sostienen solo con amor declarado, sino con acciones, paciencia y la voluntad de comprender y acompañar, incluso cuando duele. Mientras la noche caía sobre Valencia y las luces del barrio comenzaban a encenderse, sentí una calma profunda. El vínculo roto había encontrado su lugar, no por obligación ni por miedo, sino por entendimiento y amor maduro. La vida nos había dado una segunda oportunidad, y ambos, hija y padre, la habíamos aceptado con humildad y gratitud. Porque la vida, finalmente, devuelve lo que damos. Y así, mientras el sol se escondía detrás de los naranjos y la ciudad respiraba tranquila, supe que la lección más grande no estaba en los reproches ni en los accidentes, sino en la paciencia, el cuidado y la comprensión que, finalmente, sanan incluso las heridas más profundas. Los meses se convirtieron en estaciones tranquilas y constantes. Cada día tenía su ritmo, y ese ritmo estaba marcado por gestos silenciosos, por la atención a los pequeños detalles y por la presencia de Laura a mi lado. La casa en Ruzafa ya no era un espacio de recuerdos dolorosos, sino un hogar vivo, lleno de aromas de café, pan y azahar, y de sonidos que antes me habían resultado extraños, risas suaves, conversaciones compartidas y pasos que caminaban juntos por la terraza. Laura había recuperado la autonomía, pero no la independencia emocional. Comprendía ahora la fragilidad de la vida, la importancia de la familia y, sobre todo, el valor de cada acto de cuidado. A veces la veía observándome mientras regaba los naranjos, y en su mirada podía leer algo que no existía antes: respeto, gratitud, comprensión silenciosa. La joven que me gritó, que me dijo «no voy a cuidarte», había aprendido, a través del dolor y la experiencia, que cuidar es un acto de amor y que ser cuidado no es una vergüenza, sino una necesidad humana. Una tarde, mientras organizábamos la biblioteca, Laura se detuvo ante una fotografía antigua de Isabel y dijo con voz baja, cargada de emoción: «Papá, siempre pensé que mamá exageraba al decir que eras demasiado bueno conmigo. Ahora entiendo, ahora sé que ella tenía razón». No respondí. Mi silencio fue suficiente. Cada palabra que habíamos intercambiado, cada gesto de cuidado, cada hora compartida habían construido un puente más fuerte que cualquier reproche anterior. La reconciliación no era solo verbal, sino física, tangible, hecha de rutinas, de atención a los detalles y de tiempo compartido. El tiempo enseñó también la paciencia. No hubo prisas, no hubo exigencias, no hubo dramatismos. Solo un acompañamiento constante, hecho de gestos pequeños pero cargados de significado: preparar la comida, asegurarse de que estuviera cómoda, acompañarla al médico o simplemente escucharla cuando necesitaba hablar. Cada uno de esos actos era una lección de vida que Laura absorbía sin darse cuenta, y yo me sentía más fuerte y en paz al ver que la distancia y los silencios se transformaban en complicidad. Recuerdo un amanecer, mientras tomábamos café en la terraza. La luz del sol caía sobre los naranjos, y el barrio de Ruzafa despertaba lentamente. Laura rompió el silencio. «Papá, a veces todavía pienso en aquel día en que te dije que no iba a cuidarte, qué ironía». Le sonreí con la calma de quien ha aprendido que la vida enseña sus lecciones de manera inesperada. «No lo pienses más. La vida ya se encargó de enseñarte lo necesario». El aire estaba impregnado del aroma del azahar y del murmullo de la ciudad. Un silencio amable nos envolvió, un silencio que no necesitaba palabras porque todo había sido dicho con actos y gestos: cuidado, atención, paciencia y comprensión. La vida nos había mostrado, de manera inevitable y clara, que la empatía y la dedicación son más poderosas que cualquier reproche, que las palabras que hieren pueden transformarse en lecciones que sanan. Con el paso de las semanas, Laura y yo retomamos pequeñas rutinas que antes parecían triviales, pero que ahora tenían un significado profundo. Paseábamos por los jardines del Turia, nos sentábamos en cafés del barrio, preparábamos juntos la comida y organizábamos las cosas del hogar. Cada gesto era un recordatorio de que el amor no se impone ni se reclama, se construye día a día con paciencia y atención. La risa volvió a nuestras conversaciones, ligera y genuina, sin el peso del orgullo o el reproche. En las noches, mientras el sol caía y la ciudad se sumía en un murmullo tranquilo, reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido: los gritos, los silencios, la distancia, el accidente, la reconstrucción lenta de nuestro vínculo. Comprendí que las relaciones familiares no se sostienen únicamente con afecto declarado, sino con actos de cuidado, con la paciencia para esperar y con la humildad de aceptar nuestras limitaciones.
La verdadera fuerza del vínculo estaba en la comprensión y en la constancia, no en la perfección ni en la ausencia de errores. Una tarde, mientras organizábamos fotos antiguas, Laura encontró una carta de Isabel dirigida a ambos. Sus palabras parecían hablar desde más allá del tiempo: el cuidado mutuo es la forma más pura de amor. No olvidéis que la familia es un refugio, no una carga. Laura me miró con lágrimas contenidas. Papá, ahora entiendo lo que mamá quería decir. Nos abrazamos largo, sin prisa, sin palabras innecesarias. En ese abrazo se contenía todo lo que habíamos aprendido: la paciencia, la humildad, la empatía y la fuerza del cuidado mutuo. Era un abrazo que cerraba heridas y abría la puerta a un vínculo más sólido que nunca. Mientras el sol se escondía tras los naranjos de Ruzafa y el barrio respiraba tranquilo, supe que la lección más importante no estaba en el reproche ni en la culpa, sino en la acción silenciosa y constante. La vida nos había enseñado, a través del dolor y de la experiencia, que cuidar y ser cuidado son actos de amor que no se miden en palabras, sino en hechos. Y así, mientras las luces del barrio se encendían lentamente y el aroma del azahar flotaba en el aire, sentí una paz profunda. Laura y yo habíamos encontrado nuestro lugar, reconstruido nuestro vínculo y aprendido la lección que la vida, de manera inevitable, nos había obligado a aprender: que incluso las heridas más dolorosas pueden convertirse en enseñanzas que fortalecen, unen y sanan. Porque la vida devuelve lo que damos, y nosotros habíamos dado cuidado, paciencia y comprensión. Y eso, finalmente, nos devolvió todo lo que habíamos perdido: amor, respeto y la certeza de que los lazos familiares, cuando se sostienen con actos y no solo con palabras, pueden resistir cualquier tormenta. Con el paso del tiempo, la vida en el piso de Ruzafa se volvió tranquila y serena. Cada día seguía su ritmo, marcado por gestos simples: un café compartido, un paseo por los jardines del Turia, la lectura de un periódico o la charla mientras cocinábamos juntos. La casa ya no era un espacio de silencio incómodo ni de reproches pendientes, era un hogar lleno de recuerdos, aromas y ruidos cotidianos que habían recobrado significado. Laura ya caminaba con normalidad, pero la experiencia la había cambiado profundamente. Su orgullo, que antes la llevaba a rechazar cualquier cuidado, ahora se transformaba en atención y consideración. Observaba sus gestos, como revisaba que tuviera agua junto a la cama, como me preguntaba si necesitaba ayuda al bajar del coche, como se detenía a escuchar mis comentarios aunque fueran triviales. Cada detalle me mostraba que la lección había calado hondo: cuidar y ser cuidado no es humillación, sino responsabilidad y amor compartido. Una tarde, mientras organizábamos un álbum de fotos viejas, Laura señaló una imagen de Isabel, nuestra esposa y madre, y dijo con suavidad: mamá siempre decía que eras demasiado bueno conmigo, y ahora lo entiendo. Ahora sé que cuidar no es una obligación, sino un acto de amor. No respondí con palabras. Su abrazo, largo y silencioso, lo dijo todo. Habíamos recorrido un camino difícil, desde la distancia, el reproche y el accidente, hasta llegar a este espacio de entendimiento y paz. La vida nos había enseñado que el amor no se impone, se construye con gestos, paciencia y respeto. Las tardes en la terraza se convirtieron en rituales tranquilos. Observábamos el barrio, los naranjos en flor y el murmullo de la ciudad despertando lentamente. Laura a veces recordaba aquel día en que me gritó: no voy a cuidarte, y sonreía, avergonzada pero con la serenidad que da la comprensión. ¡Qué ironía de la vida! Ya lo sé, respondí, con la calma que solo da la experiencia. La vida se encargó de enseñarte lo necesario. Los silencios que antes pesaban ahora estaban llenos de significado. Cada gesto, cada cuidado compartido, cada palabra dicha con suavidad era un recordatorio de que habíamos reconstruido nuestro vínculo sobre bases más sólidas que nunca. El pasado doloroso existía, pero ya no nos definía, era simplemente parte de nuestra historia, un recordatorio de que las palabras pueden herir, pero que las acciones sanan. Esa paz se sentía incluso en los pequeños detalles: el aroma del café, el sonido de los vidrios al abrir la ventana, el viento moviendo las hojas de los naranjos. Todo era un recordatorio de que habíamos aprendido a valorar lo que antes parecía evidente: la familia, el cuidado mutuo, la paciencia y la comprensión. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de dorado las calles de Ruzafa, supe que la lección había llegado a su fin. Laura y yo habíamos encontrado un equilibrio, un amor maduro, consciente, hecho de cuidado y respeto, sin reproches ni imposiciones.
La vida nos había dado una segunda oportunidad y la habíamos tomado con humildad y gratitud. Porque algunas heridas solo sanan cuando se entiende que cuidar es un acto de amor, y ser cuidado, un privilegio. Y mientras los naranjos se mecían suavemente con la brisa, sentí que la paz, al fin, nos envolvía por completo.